En esta oportunidad exploraremos la historia y el significado cultural de la guillotina, un dispositivo utilizado para las ejecuciones durante la Revolución Francesa. Su creador, el Dr. Joseph Guillotin, el hombre detrás de su invención, así como el diseño y la eficiencia de la guillotina, artefacto que tuvo un impacto en la sociedad francesa, recapitularemos las muertes de Luis XVI y María Antonieta y la cuestión de si la conciencia persiste después de la decapitación. Exploraremos incidentes y conceptos erróneos en torno a la guillotina, así como su influencia duradera en el arte, la literatura y la cultura popular. La guillotina acabó con la vida de aproximadamente 17.000 personas, entre ellas la intrigante cuestión de cuánto tiempo permanece consciente una persona después de ser decapitada por la guillotina ha fascinado a científicos y espectadores durante siglos. Dr. Joseph Ignace Guillotin, una mente benévola en un contexto mórbido. El Dr. Joseph Ignace Guillotin tuvo una paradójica vida. El hombre asociado con la infame guillotina nació en Francia en 1738. Guillotin fue un médico cuyo objetivo era aliviar el sufrimiento humano. Inicialmente se centró en luchar contra la viruela e incluso probó la vacuna recién descubierta de Edward Jenner en su propia familia. Sin embargo, más tarde se involucró en política y propuso la idea de un método de ejecución rápido y humano que finalmente condujo a la guillotina. A pesar de sus intenciones, la asociación de Guillotin con el dispositivo eclipsó sus contribuciones médicas. Se enfrentó a rumores de que moriría a manos de la misma máquina que defendía, aunque falleció en su cama a la edad de 75 años. La guillotina en sí era una pieza de ingeniería sofisticada, diseñada para garantizar una transición rápida y segura de la vida a la muerte. Fue construido por Tobias Smith, un fabricante de pianos alemán, con la ayuda de Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, y el verdugo francés Charles-Henri Sanson. El arte macabro, una exploración del diseño y mecánica de la guillotina. La guillotina sin duda gozaba de una eficiencia y las características de diseño únicas. La hoja inclinada, lanzada de una altura de unos 2,3 metros, aseguró una ejecución rápida que duró alrededor de un quinto de segundo. La guillotina era portátil y podía desmontarse, transportarse y volver a montar fácilmente. A pesar de su macabro propósito, la guillotina se convirtió en un símbolo de igualdad durante la Revolución Francesa, donde tanto nobles como plebeyos corrieron la misma suerte. La guillotina siguió siendo el método oficial de ejecución en Francia hasta 1977, lo que pone de relieve su impacto duradero. El nivelador de estatus, la guillotina como dispensadora democrática de muerte. La guillotina se convirtió no solo en un dispensador de muerte, sino también en una herramienta de comentario social. El artista Honore Daumier, por ejemplo, utilizó la guillotina como símbolo para criticar el sistema judicial y el establishment político de la época. Durante el Reino del Terror, la guillotina se convirtió en una presencia aterradora mientras miles de vidas fueron arrebatadas bajo su espada fría e indiferente. La Revolución Francesa, alguna vez llena de ideales de libertad e igualdad, se convirtió en un espantoso espectáculo de muerte. Nadie estaba a salvo de la sospecha y la condena, e incluso la nobleza, el clero y los compañeros revolucionarios fueron víctimas de la guillotina. El Reino del Terror terminó con más de 16.000 vidas perdidas, lo que sirvió como un impactante recordatorio de la peligrosa dualidad de las revoluciones. Pueden generar ideales, pero también desatar violencia. Las coronas caídas, el último vals de Luis XVI y Marie Antoinette. La guillotina se vio estrechamente ligada a las secuelas de la Revolución Francesa y las ejecuciones en guillotina de Luis XVI y María Antonieta. Las decapitaciones del rey y la reina simbolizaron el fin de una era y el surgimiento de una nueva república, sorprendiendo a otras monarquías en Europa. La muerte de la realeza hizo añicos el antiguo orden y demostró que el contrato social entre gobernantes y gobernados se había roto irreversiblemente. Edmund Burke, filósofo y escritor, lamentó sus muertes, señalando las conmociones internacionales causadas por las ejecuciones reales. La guillotina no discriminó entre la realeza y los plebeyos, creando una sociedad donde el estatus ya no brindaba protección contra la justicia del pueblo. Existe una pregunta que ha persistido a lo largo de los siglos. ¿Cuánto tiempo persiste la conciencia después de que cae la guillotina? Abundan las historias y especulaciones, desde una anécdota sobre la supuesta reacción de Charlotte Corday después de la ejecución, hasta la afirmación de un médico de haber presenciado el movimiento de una anguila decapitada. Cuando Charlotte Corday, la asesina del político francés Jean-Paul Marat, fue ejecutada por guillotina en 1793, un hombre llamado François Legros supuestamente levantó la cabeza y abofeteó ambas mejillas. Los espectadores afirmaron que la cara de Corday adoptó una expresión de enojo y sus mejillas se sonrojaron.
En 1939, los editores de la revista Journal of the American Medical Association pusieron en entredicho este relato médico, pues la pérdida de oxígeno y de sangre indica de manera casi concluyente que los procesos conscientes en el cerebro humano cesan casi simultáneamente al cortar la cabeza y separarla del cuerpo. Vida después de la caída, el enigma macabro de la guillotina. Contrario a la ciencia, existe la afirmación de que una persona podría permanecer consciente después de ser guillotinada. Si bien pueden ocurrir movimientos musculares involuntarios después de la decapitación, no existe evidencia científica que respalde la idea de una conciencia continua. Los conocimientos médicos sugieren que la rápida caída de la presión arterial provocada por la decapitación provocaría la pérdida inmediata del conocimiento y la posterior muerte cerebral en cuestión de segundos. Además, la idea de que una cabeza cortada pueda conservar sentidos o emociones va en contra de nuestra comprensión de cómo funciona el sistema nervioso. Estas inquietantes historias revelan más sobre nuestra fascinación por lo macabro y nuestro deseo de lidiar con los misterios de la muerte y la conciencia. La transcripción también menciona personajes históricos que enfrentaron la guillotina y realizaron declaraciones desafiantes o humorísticas antes de su ejecución, resaltando el espíritu indomable de algunos individuos ante la muerte. La percepción de que una persona podría permanecer vivo después de la decapitación probablemente se deba a incidentes en los que el dispositivo funcionó mal, prolongando el proceso de ejecución. Ecos desde el borde, los discursos de despedida de la guillotina. La historia fue testigo de incidentes ocurridos durante el uso de la guillotina como método de ejecución durante la Revolución Francesa. Estos incidentes incluyeron casos en los que la hoja no cortó completamente el cuello, lo que resultó en un segundo intento y los informes de ojos parpadeantes y mejillas sonrojadas después de la decapitación. A pesar de estos escalofriantes percances, la guillotina siguió siendo el método de ejecución preferido debido a su aparente humanidad. Los partidarios argumentaron que se trataba de incidentes aislados que podrían rectificarse mediante mejoras de ingeniería. Sin embargo, persistieron las historias de estos espantosos errores, perpetuando una sensación de horror y recordando a quienes estaban a merced de la guillotina que incluso en la ciencia de la muerte había lugar para el error. El espectáculo de la guillotina, con su teatro macabro y su fascinación pública, se convirtió en una parte integral del tejido de la sociedad parisina durante esos años turbulentos. Incluso Madame Tussaud encontró inspiración para sus esculturas de cera en las víctimas de la guillotina, alimentando aún más la fascinación morbosa por la muerte y la guillotina en la cultura popular. Los terroríficos deslices de la guillotina, cuentos de escalofriantes errores. Las ejecuciones llevadas a cabo por la guillotina se convirtieron en un espectáculo social que atrajo a grandes audiencias y alimentó la fascinación de la gente por lo macabro. El verdugo Charles-Henri Sanson se convirtió en una celebridad paradójica cuyos movimientos eran seguidos y examinados por el público. Los periódicos y folletos llenos de vívidos detalles sobre los condenados y su destino inminente fueron populares, lo que permitió al público revivir el espectáculo. La guillotina también encontró su lugar en la literatura, el arte y el cine, sirviendo como un potente símbolo de miedo, justicia y agitación social. Obras como Historia de dos ciudades de Charles Dickens y El último día de un condenado de Victor Hugo incorporaron la guillotina como una inquietante metáfora del caos social y el miedo. En el arte, la silueta de la guillotina y su función sombría inspiraron poderosas metáforas visuales, mientras que en el cine su impactante presencia marcó muchas obras notables. Incluso en el ámbito de la comedia y la música, la guillotina encontró una representación inesperada oscilando entre lo sombrío y lo absurdo. En general, la guillotina dejó una huella duradera en diversas formas de expresión cultural, reflejando la compleja relación de la humanidad con el miedo, la justicia y lo macabro. El canto del cisne de la guillotina, ecos desde las últimas cortinas. La ejecución de Jomira Jean Duby marcó el fin de una era ya que se convirtió en la última persona ejecutada por la guillotina. El acto tuvo lugar en la prisión Beaumet de Marsella, en ausencia de los espectadores, antes abarrotados. El verdugo André Aubrech, conocido como el último verdugo de Francia, creía en la humanidad de la guillotina. Sin embargo, los incidentes en los que la hoja no logró cortar el cuello de manera rápida y sin dolor llevaron a su decadencia. El crimen de Jean Duby estuvo profundamente entrelazado con el abuso de sustancias, lo que refleja actitudes cambiantes hacia las sustancias peligrosas. Francia abolió oficialmente la pena de muerte en 1981, poniendo fin a la era de la guillotina. El legado de la guillotina todavía se puede ver en museos y referencias culturales, lo que nos recuerda una era brutal y cruda de la historia. Sombras de la guillotina, en las saldas de historia y ecos de cultura. A pesar de su asociación con la muerte y el horror, la guillotina se ha abierto camino en la cultura popular, apareciendo en la literatura, el cine y el arte. Artistas como Bansky han utilizado la guillotina en sus obras para comentar sobre injusticia social, mientras que réplicas del dispositivo se han utilizado como accesorios macabros en espectáculos de magia y casas encantadas. El significado simbólico de la guillotina sigue resonando en nosotros, sirviendo como un recordatorio silencioso de un pasado inquietante.